Vamos al Salmo 1. Y esta es nuestra enseñanza número 4 del Salmo que vamos a leer. Obviamente que como estamos manejando esta enseñanza en YouTube, le animo a que escuche por lo menos la última parte de nuestra enseñanza con fecha de el sábado anterior, es decir, este sábado pasado en el ayuno, para hacer el empate. Pero voy a tratar de hacer un breve repaso. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Salmo capítulo 1, verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tenga en cuenta el Salmo 1, el versículo 2, en su parte B, que dice: y en su ley medita de día y de noche. Al Espíritu Santo le agradecemos su presencia. Su presencia, Espíritu Santo, es necesaria para que esta palabra nos ilumine y presente a Jesús como el único y suficiente Salvador que puede darnos a nosotros la felicidad o el llegar a ser bienaventurados. En tus manos nos encomendamos en esta mañana. Amén y amén. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón. Y la palabra bienaventurado, breve repaso, no está haciendo referencia a que para llegar a ser bienaventurados nosotros tenemos que hacer algo, o sea, lograr ser bienaventurados. Y explicamos que bienaventurados es la manera como se habla de quienes han tenido un nuevo nacimiento. Las personas que han tenido un nuevo nacimiento son bienaventurados. Así que las Escrituras no se presentan para que el hombre, a través de esfuerzos personales o a través de sus logros o aún a través de su obediencia, llegue a lograr ser feliz, cuya palabra Jesús la usó en Mateo en el capítulo 5. Y la palabra bienaventurado del Salmo 1.1, estoy en breve repaso, es el mismo texto en griego para referirse a Macarios. Entonces, cuando Jesús enseñó sobre las bienaventuranzas en Mateo 5, no habla de las bienaventuranzas como algo que uno logra, como un logro personal, aún un logro por uno exigirse a obedecer las Escrituras. Jesús no enseñó que uno llega a ser bienaventurado por ser pobre en espíritu. Jesús no enseñó que uno llega a ser bienaventurado por llorar.
Jesús no enseñó que uno es bienaventurado cuando uno llega a ser manso, o que uno llega a ser bienaventurado cuando tiene hambre y sed de justicia. Jesús no enseñó que uno llega a ser bienaventurado cuando uno tiene el corazón limpio. Jesús no enseñó que uno llega a ser bienaventurado cuando uno llega a ser pacificador, y que uno no es bienaventurado cuando uno empieza a padecer por causa de la justicia. No. En Mateo 5, si usted mira el texto, está haciendo referencia a que los que son bienaventurados, o sea, los que son felices ya, los que ya son bienaventurados, ellos viven, y luego aparece el texto, pobres en espíritu. Por ser bienaventurados, ellos lloran. Por ser bienaventurados, ellos son mansos, dice Jesús. Por ser bienaventurados, ellos tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos son bienaventurados, entonces son misericordiosos. Porque ellos son bienaventurados, son de limpio corazón. Los que son bienaventurados son pacificadores. Y estamos haciendo referencia a la enseñanza de Jesús. Con esto pues en mente, vamos a ir al texto del Salmo 1, donde el texto del Salmo 1 dice, bienaventurados, o sea, los que han nacido de nuevo, que son los bienaventurados, los felices, que son los que han nacido de nuevo. Entonces ellos están viviendo de tal manera que ellos, por esa vida que tienen ya de nuevo nacimiento, ellos no andan en consejo de malos. Verso 1. Ellos, por ser bienaventurados, ellos no andan en camino de pecadores, y por ellos ser bienaventurados, no se sientan en silla de escarnecedores. Bien, hasta ahí el repaso, y continuamos entonces con el versículo 2. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Para el salmista, el que es bienaventurado se está deleitando de tal manera, y es su delicia en deleitarse en nuestro Dios, que él no vive deleitándose, ni lo ve como un deleite estar en consejo de malos, ni estar en camino de pecadores, ni sentarse en silla de escarnecedores. El Salmo 119 nos dice a nosotros, es un texto muy interesante, le animo a que usted lo busque en este momento, o si no, lo leo en su lugar. El Salmo 119 dice el versículo 97, póngale cuidado. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Ve? Y es una expresión hermosa. Oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces el salmista está diciendo, yo tengo un amor a lo que Dios dice, que todo el día me la paso meditando en lo que Él dice, porque el Salmo 119 dice, todo el día ella es mi meditación. ¿Por qué? Porque Él ama
la ley. Dice la palabra en el versículo, podemos leer todo el Salmo 119, 97 hasta el 104, pero quiero enfatizar el 97. Si uno ama la ley de Dios, o sea, lo que Dios dice, pues uno se dedica a buscar en la Biblia lo que Dios dice. Porque si uno dice, a mí me encanta tanto cuando tal persona habla conmigo, y usted habla mucho con ella, no, muy de vez en cuando, pero usted tiene posibilidad de hablar con esa persona y usted dice, sí, yo tengo la posibilidad de hablar con él todo el día si yo quiero. Pero usted teniendo esa oportunidad que ama como conversa, usted dice, de vez en cuando lo escucho. Entonces es bueno tener en cuenta que cuando el texto dice, oh, cuánto amo yo tu ley, lo que tú dices, entonces es esa palabra que él dice, la de su meditación en su corazón, o es la palabra que usted está oyendo continuamente, buscando en las Escrituras. Es decir, si yo digo que me estoy deleitando en lo que Dios dice, la pregunta es, entonces eso implica que usted y yo estamos meditando de día y de noche. Estamos anexando en el Salmo 1:1, estamos anexando un texto. ¿Cuál es en el que estamos? El Salmo 119, 97. Ahora dice el Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es decir, cuando dice el salmista, cuando el Señor está hablando y lo que Él está diciendo, eso es tan dulce a mi paladar. Y dice el verso 103, más que la miel a mi boca. Entonces la pregunta es, ¿usted cómo sabe que es dulce a su paladar? La miel, cuando usted saborea la miel, cuando se deleita en la miel. De otra manera, solo sería palabras, palabras y palabras. Hemos hablado, por supuesto, de que el Salmo 119, versículo 103, tiene que ver algo también con una especie como de similitud a lo que dice el Salmo 1:2. Vuelva al Salmo 1:2. Capítulo 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita ¿qué? De día y de noche. Si lo que Dios dice es una delicia, entonces eso implica que usted se mantiene buscando en la Escritura y meditando sobre lo que Dios dice, porque usted está leyendo la Escritura, o porque usted está oyendo la Escritura, o porque usted está estudiando la Escritura, o porque usted está memorizando la Escritura, o porque usted está meditando en la Escritura, porque usted está estudiando la Escritura. Entonces, cuando dice el texto en el 2, versículo 2, sino, eso quiere decir que el bienaventurado, el nacido de nuevo, no es que él es feliz por hacer las cosas, sino que él por el nuevo nacimiento ya es un bienaventurado. Entonces, por ser un bienaventurado, él se deleita. Por eso dice el texto, sino, es decir, ahora que soy bienaventurado, que he nacido de nuevo, mi deleite es no en lo que dice el versículo 1, no es que mi deleite es estar en consejo de malos, etcétera, etcétera, porque después vamos a ver que así son los malos no se deleitan ¿qué? No se deleitan en la palabra, pero dice que los bienaventurados, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Si uno le colocan un pan, digamos, seco, que no se ve muy atractivo, y le colocan un postre, corrijo, usted
desea y se deleita en el postre más que en el pan. Si usted, al nacer de nuevo y es un bienaventurado, su deleite no es la vida de los malos, sino que su deleite es lo que Dios dice, no lo que dicen los malos, consejo de malos. Porque si su deleite es la palabra, usted no se deleita en el camino de los malos, sino que usted se deleita en el camino de Dios. O si usted está deleitándose en el Señor, usted no se deleita en ser un escarnecedor, un burlador de las cosas de Dios. Entonces, según el versículo 2, lo que hace que uno no viva como dice el versículo 1, lo que ocurre para que no me deleite en lo que dice el versículo 1 es porque mi delicia no es las cosas del versículo 1, sino que mi delicia es otra cosa. Sino, ¿qué es? Nuestra delicia es la palabra. Y uno quiere estar pendiente y saber de la palabra día y noche. Sí, dice el versículo 2 del Salmo 1, y en su ley medita de día y de noche. El salmista dice, esta es mi delicia, y continuamente es mi delicia, día y noche. Aún el creyente, el bienaventurado, el que ha nacido de nuevo, en algunos momentos de su vida espiritual puede ser que no se esté deleitando. Y obviamente esa falta de deleite es porque yo debería estar teniendo en cuenta que lo que Dios dice, sino que en la ley de Jehová está mi delicia. No es que cuando usted, siendo creyente, en algún momento no se está deleitando en las cosas de Dios, no es que usted ha perdido la salvación, pero está perdiendo el deleite, pero lo está perdiendo porque usted está descuidando cada día y cada noche y en todo momento está descuidando el no deleitarse en la palabra, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Qué interesante. Usted se deleita. La palabra es su delicia. Usted come el postre mirando el pan seco, y si usted come el postre, se lo está comiendo y mira el pan seco, usted no va a desear el pan seco porque está comiendo postre. Lo que el salmista nos está llevando a nosotros, oh gloria a Dios, nos está llevando a qué? Nos está llevando a que si la palabra, ya siendo nosotros nacidos de nuevo, esa palabra no la descuidamos, entonces nos mantenemos ¿qué? En el deleite de la palabra de Dios. Si estoy comiendo el postre, entonces no estoy descuidando el comer el postre, me estoy deleitando en el postre y entonces poco me preocupa el pan seco. Usted se deleita en la palabra, yo me deleito en la palabra. Cuando uno empieza a dejar de lado la palabra, y a propósito, es la invitación a nuestra iglesia. Usted puede estudiar la palabra en su casa, usted puede meditar y así debe hacerlo en su casa, pero también aproveche las herramientas de la iglesia, lo que llamamos los medios de gracia, que hay palabra lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, hay enseñanza los jueves, hay enseñanza los sábados. Es decir, continuamente la persona en nuestra comunidad, usted tiene la oportunidad de ¿qué? De deleitarse. Por eso le pregunté, ¿usted se deleita en la palabra de Dios?
cada cuánto la disfruta, o cada cuánto es su deleite. Es que a mí me gusta mucho el postre. Bueno, ¿y cada cuánto usted lo deleita? Cada 15 días. Entonces eso es una evidencia que solo es palabras, pero para que sea un deleite es continuamente. Es un deleite para usted la palabra. Entonces usted medita y está pendiente de ella día y noche. Escuche, no es que usted pierde la salvación cuando empieza a perder el deleite, no, es una evidencia que usted y yo estamos dejando a un lado la ley, o sea, lo que Dios dice, la palabra de nuestro Dios. Ay, hermano, es que la palabra de Dios es mi delicia, es mi delicia. Ay, hermano, es que para mí el postre es mi delicia. ¿Y cada cuánto come postre? Cada 15 días, no es su delicia. Es lo que usted piensa. ¿Y cada cuánto usted escudriña, memoriza, estudia, medita de la palabra de Dios, lo que Dios dice? Pues cada 8 días. Bueno, entonces usted no se está deleitando, ¿sí? El hecho es, cuando dice sino del Salmo 2, es como el salmista dice que uno no debe deleitarse en otras cosas, no por sus propias fuerzas, sino que esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo hace y hay algo que usted debe tener en cuenta, y es que es la palabra, en las Escrituras, ¿sí? No, hermano, yo me deleito, es mi delicia, es mi delicia. Me gusta el postre, No me lo como, pero me gusta, es mi delicia. Pero yo no me lo como, pero es mi delicia, es mi delicia. Eso no es cierto. Usted dice, pero es que la palabra de Dios es mi delicia, pero usted no se preocupa por ella, la descuida, etcétera, etcétera. Por eso, el no deleitarse en la palabra, como nosotros somos pecadores, es decir, tenemos naturaleza pecaminosa, cuando uno no se deleita en una cosa, se deleita en otra. Y por eso el texto dice, sino que en la ley. Es decir, lo de arriba, dice el salmista, no me estoy deleitando, sino que como yo me deleito, ¿qué? Yo me deleito en la palabra de Dios, en la ley de Dios. O para que usted entienda, en lo que Dios dice. Así que andar en consejo de malos no me deleita. Verso 1. Estar en camino de pecadores no me deleita. Estar sentado en silla de escarnecedores o burladores no me deleita, porque mi delicia es la palabra, y mientras estoy deleitándome en la palabra, no voy a esperar deleitarme en lo que dice el versículo 1. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Eso sí, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Este Salmo 1 es claro que la delicia del bienaventurado, la delicia del que ha nacido de nuevo, es la palabra. Es lo que dice el verso 2. No es que él, para ser bienaventurado, para ser feliz, entonces él se deleita. No, sino porque ya es bienaventurado, se deleita. Eso es bien importante. Otra vez, expliquémoslo. Uno dice, no, es que para yo llegar a ser bienaventurado, yo tengo que deleitarme en la palabra. Y yo logro ser feliz si yo voy a meditar en la palabra. No. Lo que estamos hablando es que cuando usted ha nacido de nuevo, el deleite natural en términos espirituales, debido al nuevo nacimiento, a la obra del Espíritu Santo,
hace que usted viva deleitándose en las cosas de Dios, que no está continuamente su corazón, que es pecaminoso, no está continuamente dedicándose ¿a qué? A deleitarse en las cosas del mundo. Porque ese es un milagro. Es que el nuevo nacimiento es un milagro. No olvide que nosotros en el estudio anterior hablábamos que en el Antiguo Testamento se enseña sobre el nuevo nacimiento y dejamos y estudiamos un momentico, lo repasamos y anote este texto en Ezequiel en el capítulo 36, que es un texto sobre el nuevo nacimiento. 36 versículos 25 al 28, donde el verso 25 dice: la palabra es esparcida y esa palabra limpia nuestra vida de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos, porque el verso 26 dice: Él nos ha dado un corazón nuevo, y luego el 27 dice: y coloca dentro de nosotros que el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en nosotros hará que andemos, hará que guardemos y que pongamos por obra. O sea que realmente el nuevo nacimiento es una obra netamente que hace Dios en la vida de una persona. Entonces, cuando una persona se convierte a Jesús, llega a ser un bienaventurado. Al nacer de nuevo llega a ser alguien que se deleita. Ahora, note lo sorprendente del texto del Salmo 2. Vea: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, lo que Dios dice es mi delicia, y como lo que Dios dice es mi delicia, entonces todos los días medito ¿qué? En la palabra. Y note qué maravilloso el versículo que sigue, el 3. Es una metáfora hermosa. Dice que los bienaventurados no es que llegan a ser, sino que son como un árbol plantado. Árbol plantado. ¿Qué es un árbol plantado? Un árbol plantado es como un árbol colocado, e incluso en el griego no es colocado con la semillita. Obviamente que todo árbol tiene que tener una semillita, pero es como coger un árbol ya y montarlo en una parte, como si uno fuera a hacer un jardín y montar ¿qué? Un árbol, no la semilla. Entonces es como un árbol plantado, y dice plantado junto ¿qué? A corrientes de aguas. ¿De qué se alimenta el árbol plantado en el versículo 3? De las corrientes de las aguas. ¡Qué belleza! Y dice que como ese árbol está plantado junto a corrientes de agua, dice, es un árbol, verso 3, que da su fruto en su tiempo. Como es un árbol plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae. Y como es un árbol plantado junto a corrientes de agua, todo lo que hace prosperará, dice el texto. Entonces aquí el énfasis en el verso 3 no es el árbol. Léalo bien. El énfasis no es el árbol, es las corrientes de las aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Porque si yo en el texto le quito y coloco, será como árbol plantado, y digo, y quito junto a corrientes de agua, entonces si leo así, será como árbol plantado que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, entonces la gloria se la lleva el árbol. Pero aquí de quien se enfatiza no es en el árbol plantado, sino en las corrientes de las aguas. Es decir, el énfasis aún en el que ha nacido de nuevo,
en el bienaventurado no es lo que él hace, sino lo que hacen las corrientes de las aguas. ¿Y cuáles son las corrientes de las aguas? Pues lo que dice el versículo 2, ¿la qué? La ley de Jehová, lo que Dios dice, de lo cual yo medito día y noche. Entonces, ¿qué es lo que hace prosperar el árbol? Yo soy el que hago prosperar el árbol con mis obediencias. Hay que obedecer, no lo estamos quitando. Aún si usted obedece, es una obra del Espíritu Santo. Es lo que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón, pero no son sus esfuerzos. Entonces, no es el árbol, es las corrientes de las aguas, ¿sí? La palabra de Dios aquí, el énfasis no es el árbol plantado, aunque usted ha nacido de nuevo. El énfasis no es usted porque ha nacido de nuevo, y es usted el que da frutos por sí mismo porque es un árbol plantado. No, es debido a que está plantado junto a corrientes de agua. ¿Y cuáles son las corrientes de agua? La palabra. La palabra va haciendo que ese árbol dé buen fruto, que su hoja no caiga y que todo lo que hace que prosperará. Mire, este texto nos puede ayudar mucho en Jeremías 17. Incluso algunos autores consideran de que algo tiene que ver el uno con el otro, tanto el Salmo 1:3 como Jeremías 17:7. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice: porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Así que el Jeremías 17:7-8 nos da una explicación para entender un poco lo que dice el Salmo 1, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, las corrientes de las aguas, que es la palabra de Dios, hace que el árbol eche raíces. Y entonces hará que como tiene buenas raíces, hará que cuando viene el calor no la afecte, y que su hoja no caiga, que se mantenga verde, y que cuando venga la sequía no se fatigue ni deje de dar fruto. ¿Qué texto más maravilloso? Jeremías 17, versículos 7 y 8. El énfasis no es aún. A ver, si una persona ha nacido de nuevo, es una persona que bienaventurada. Pero aún por haber nacido de nuevo, no es que es él quien por sus propios esfuerzos, ahora que está en su nuevo nacimiento, él hace que dé fruto, que su hoja no caiga, que el calor le marchite, o que lo que hace prospera. No, es las corrientes de las aguas. O sea, lo que hace que prospere no es la misma planta, sino que es la corriente, las aguas, la corriente de aguas, la palabra. Por eso el bienaventurado deja que corra, que hayan corrientes de agua en su vida, para que se mantenga en el deleite. Porque cuando nosotros vamos dejando de deleitarnos en la palabra, entonces nuestro deleite es afectado muchas veces y muy profundamente. Entonces lo que va a hacer el bienaventurado es que debido a la palabra da fruto.
Debido a la palabra, su hoja no cae. Debido a la corriente de agua, todo lo que hace prosperará. Entonces la gloria y la honra es para nuestro Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. ¿Cómo poder entender que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? Dependiendo de las corrientes de las aguas. Entonces no es el fruto del hombre, no es el hombre que tiene sus fuerzas y que él le hace que las cosas prosperen. ¿Por qué prosperará? Porque todo lo que hace tiene en cuenta las corrientes de las aguas, tiene en cuenta la palabra de Dios. Entonces, todo lo que hace, teniendo en cuenta lo que Dios dice, teniendo en cuenta las escrituras y teniendo en cuenta la palabra, lo hace en la voluntad de Dios. Entonces, la prosperidad no está en él por lo que él hace por sí mismo, sino porque él hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios viene a través de la obra del Espíritu Santo, a través de las corrientes de las aguas. Por eso un creyente, un bienaventurado, puede ir perdiendo el deleite porque va descuidando ¿qué? Las corrientes de las aguas. El versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y lo que dice el 2, su delicia en la ley de Dios. Entonces, cuando uno ya es bienaventurado, cuando uno ya es árbol plantado, cuando uno ya ha nacido de nuevo, entonces debe tener en cuenta manteniéndose en la corriente de agua. Lo que está pasando en mi vida es la corriente de agua, o sea, la palabra. Si al árbol plantado le falta las corrientes de agua, entonces muy posiblemente deja de dar su fruto en su tiempo y su hoja cae y lo que hace no prospera. Entonces el énfasis es la falta de corriente de agua, la falta de palabra. Mire, el que es creyente, por muy creyente que sea, por muy nacido de nuevo que sea, se va secando y va perdiendo su deleite y el fruto se vuelve más escaso. Y cuando dice que su hoja cae, se va deteriorando su vida espiritual, ¿es por qué? Es porque le faltan corrientes de aguas, está descuidando la palabra de Dios. No es que pierde la salvación, sino que está perdiendo el deleite. Y el deleite, escuche bien, es algo que las corrientes de las aguas mantienen ese árbol plantado. Usted y yo somos creyentes. ¿Qué es lo que nos va a mantener en ese deleite? Las corrientes de las aguas. Usted y yo, como árbol, nos vamos deteriorando por la falta de corrientes de agua. Y cuando digo mi vida se va secando, no estoy diciendo que se va perdiendo, sino que se va secando, es decir, mi vida va perdiendo ¿qué? El deleite. El deleite. ¿Cuál es el título de nuestra enseñanza? ¿Cuál es? Estamos hablando del deleite. Había dicho que iba a traer una ilustración en el Salmo 1. ¿Cuál fue? El Salmo 73, la vida de Asaf. Es muy interesante cuando nosotros hablamos de la vida de Asaf. ¿Qué pasó con Asaf? Asaf no perdió su salvación en el Salmo 73. No me voy a detener mucho porque lo hemos estudiado extensamente y los que tengan interés, hay 15 enseñanzas sobre el Salmo 73 que usted puede encontrar fácilmente en YouTube. ¿Qué pasó con Asaf? Él perdió el deleite. O sea, uno es árbol plantado o uno es bienaventurado o uno tiene su nuevo nacimiento
Y es posible que uno vaya perdiendo el deleite. Y Asaf fue perdiendo el deleite. Asaf era un creyente. ¿Qué dice la Biblia? Que era un principal de los levitas. Él era un profeta. Él era músico. Él era cantor. Y él estaba colocado en los días de David para loar a Jehová y para que Israel pronunciara y reconociera que Jehová es el Dios de Israel. ¿Qué pasó con Asaf? Él perdió su deleite. Y lo sabemos porque él lo recuperó, como se refleja en el Salmo 73. Vamos al Salmo 73 por un momento. En el Salmo 73 dice el verso 17, hablando de Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La palabra dice comprendí, y a partir del verso 18 dice lo que él comprende. Comprende, y está el verso 19 hasta el verso 28. Sabemos que recuperó su deleite porque estaba perdiendo el deleite. Porque él llegó a un momento en que estaba viendo los no creyentes como una envidia hacia ellos, como dice el Salmo 73:3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso muestra que él estaba dejando de deleitarse en las cosas de Dios y en Dios mismo, que se dedicó a deleitarse en lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Que no andan en consejo de malos, que ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y precisamente eso es lo que encontramos en Asaf en el Salmo 73. Él tuvo alguna dificultad, no hemos podido saber qué es. Lo hemos buscado en los otros 11 salmos. Este Salmo 73 más 11 más 12 salmos, no sabemos qué era lo que le estaba pasando. Pero él estaba pasando por una situación muy delicada, que si usted lee el Salmo 77, del Salmo que escribe Asaf, del 1 al 5, usted ve cómo él estaba en una desesperación. ¿Y qué hizo cuando estaba en una dificultad A, B o C? ¿Qué hizo él? Él dejó de deleitarse en la palabra y buscó precisamente lo que dice el Salmo 1, consejo de malos, camino de pecadores y silla de escarnecedores. Note lo que ahí está en el Salmo 73, un repaso rápido porque ya lo conocemos, afortunadamente lo hemos estudiado. ¿En qué vamos? Que Asaf era un creyente, un nacido de nuevo, pero estaba perdiendo el deleite. Uno puede perder su deleite. Y lo sabemos porque recuperó su deleite, porque ya en el verso 17 se dice, comprendí. Entonces dice, lo que fue que, como volviendo otra vez, cómo recuperó qué, ese deleite. Y usted lo lee del 18 al 28. Pero cuando él tenía la dificultad en el Salmo 73:14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas, que no sabemos qué le estaba pasando, dice que él se empezó a deleitar, no en la palabra, 4 al 7, en la vida de los no cristianos, o sea, de los malos, del Salmo 1. En el verso 8 hasta el versículo 11 empezó a deleitarse en lo que dicen los no cristianos, es decir, los malos del Salmo 1:1.
En el versículo 13 empezó a desear profundamente las riquezas que tenían los malos. No estaba poniendo su mira qué. O sea que su deleite se estaba perdiendo porque él había abandonado la palabra de Dios y ya estaba deleitándose en las cosas del mundo. Y el versículo 13, sin duda alguna, es un texto muy fuerte. Dice que Asa llegó en un momento dado hasta a burlarse de las cosas de Dios. Es decir, estar como en silla de escarnecedores, según el Salmo 1:1. Leo el 13. Verdaderamente, dice el salmista Asaf, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pero Asaf, gracias a Dios, recuperó el deleite. O sea que uno puede ser creyente y perder el deleite o ir perdiendo el deleite. Sí. ¿Y por qué? Y entonces esto es lo que vamos a explicar nosotros un poco más adelante. Así que voy a regresar a esta pregunta. ¿Cuál? ¿Puede un bienaventurado, puede un nacido de nuevo ir perdiendo el deleite? Y la respuesta es sí, porque no está junto, como árbol plantado, no está junto a corrientes de agua, que es lo que le pasó a Asaf. Se empezó a deteriorar su relación con Dios y perdiendo el deleite, y ya no le gustaban mucho las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque no estaba dejando que las corrientes de agua pasaran por él como árbol nacido de nuevo, como árbol plantado. Y él recuperó el deleite, y eso lo vamos a explicar en su momento. Volvamos al Salmo 73. Y cuando vamos al Salmo 73, ¿qué dice el versículo 4? Escuche esto. Vea la coherencia, el hilo del pensamiento. Verso 1 del Salmo 1, el que es feliz o bienaventurado o el nacido de nuevo, no se deleita en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, sino que su delicia está en lo que Dios dice, verso 2. Entonces se dedica tiempo, día y noche. Y llega a ser, por el hecho de estar siendo un bienaventurado, un nacido de nuevo, es como un árbol plantado que en su vida, por deleitarse, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ahora note lo que dice el 4. No así los malos. No así los malos. ¿Cómo andan los malos? Entre consejos de ellos, consejos de malos. Entre ellos tienen sus propios consejos. ¿Cómo andan los malos? Pues en camino de pecadores, transgrediendo continuamente. ¿Cómo andan los malos? Burlándose de las cosas de Dios. Los malos no se deleitan en Dios. Incluso no solamente no leen la palabra, sino son contra la palabra de Dios. Incluso dice, si usted lee mucho la Biblia, pues hace muchos años en mi religión me decían, si usted está estudiando mucho la Biblia, usted se puede ir enloqueciendo. Yo no leo la Biblia. O sea que se burlan, los malos se burlan. No así los malos, es decir, todo lo que es el deleite con nuestro Dios no existe, no así los malos. Ellos andan en sus propios consejos, en sus propios caminos y se burlan de Dios. Por eso dice, no así los malos no se deleitan en Dios. Por eso, como ellos no se deleitan en Dios, se deleitan en el consejo entre malos.
Se deleita en andar en camino de pecadores y se deleitan burlándose de Dios. Ellos, ¿quiénes? Los malos, que no son árboles plantados y que no tienen ¿qué? Corrientes de agua. ¿Con qué el malo alimenta su vida personal, su espíritu, su alma, sus pensamientos, sus decisiones? ¿Con qué lo llena? No con corrientes de aguas bíblicas de la palabra de Dios, sino con las mismas aguas del mundo. Lo que dice el mundo, el camino del mundo, los deseos del mundo, los pensamientos del mundo, todo eso es. Ahora, eso no es difícil de mostrar. Nosotros, antes de conocer al Señor, don Jorge, ¿de qué nos alimentábamos? ¿Qué nos gustaba? Las cosas del mundo. Nosotros era ¿qué dice el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Etcétera, etcétera. Así que no necesito dar testimonio sobre esto, porque nosotros fuimos antes de venir a Jesús. Nosotros somos o fuimos, ahora somos las mejores pruebas de que cuando uno no tiene a Cristo, cuando uno no ha entregado su vida al Señor, cuando uno no es bienaventurado, uno no sé qué, no se deleita en las cosas de Dios. Incluso quien le habla veía lo que hoy son los creyentes como una pérdida de tiempo. Hasta decía, esta gente cómo pierde el tiempo con unas bobadas. ¿Por qué uno no se deleita en las cosas de Dios? Uno se deleita ahora que está en Cristo por la obra del Espíritu Santo, pero antes uno no se deleitaba. Es por eso que muchas veces hay personas que se oponen al Evangelio y llegan y tienen un encuentro personal con Jesús y es un deleite en las cosas de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No así los malos, Salmo 1:4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Aquí hay algo trágico y triste y además aterrador. Es que si el hombre malo no se deleita en las cosas de Dios, es como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier viento, que cualquier suceso, no sabe cómo enfrentarlo, no sabe cómo enfrentar los problemas personales, familiares, pero es que él enfrenta los problemas no porque le vienen por de malas, sino porque son la causa, las consecuencias de sus pecados. Y como no tiene el conocimiento de la palabra, considera que es de malas, que como le está yendo de mal, incluso dice, es que yo qué voy a hacer en mi vida, es que yo soy muy de malas. Vea, ahí tengo 4 mujeres detrás de mí para que les dé la comida para mis 4 muchachos y yo tengo que trabajar para alimentar a los 4. Es que yo soy muy de malas. No, es que usted está leyendo mal su vida. Usted está viviendo así porque son consecuencias del pecado. Entonces, cuando dice no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, es que uno vive sin paz, sin gozo, sin alegría, lleno de culpas. Cualquier viento, cualquier suceso lo acaba, lo destruye. Escuche, no existe ni un ser humano sobre la tierra que haya rechazado a Dios y que viva sin Dios y pueda decir que se deleita en las cosas de Dios, en la religión tal vez, pero no en las cosas de Dios. Sus vidas aparentemente parecen de prosperidad, pero sus vidas son secas. Dios ha dado una sentencia, no hay paz para los impíos, dice mi Dios. Isaías 48, ¿qué? 22. El salmista apela aquí no a algo religioso, sino a que quienes están oyendo el salmo sepan que pueden pasarse la vida sin deleitarse de Dios
y pensar que simplemente es algo religioso, que es que a mí no me gustan las cosas de Dios, que a mí no me gusta la religión, que yo soy muy fanático, etcétera, etcétera. Pero el texto aquí está confrontando si usted no se deleita en las cosas de Dios y en Dios y en las cosas de Dios, usted es una persona que cualquier cosa lo destruye y lo acaba. ¿Qué dice el verso 4? No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No así los malos. No son árboles plantados, no tienen corrientes de agua, y cualquier leve viento lo descompone. El tamo es algo que es muy conocido en los días bíblicos. Es como una pelucita que sale en algunas matas, y esa pelucita, cuando viene el viento, la eleva. En este sentido se hace referencia al tamo. Pero también puede ser la cascarita del trigo, que cuando se aplasta, entonces se sacude y sale como la cascarita, y viene un viento y se la lleva por donde el viento se mueve. Ahora, la sabiduría de Dios a través del salmista. No, es que a mí no me gusta la religión, a mí no me gusta ser fanático. Bueno, pero déjeme un momentico. ¿Y usted cómo vive? ¿Cómo enfrenta la vida? ¿Cómo lee? ¿Qué lectura hace de su propia vida? Y son como el tamo que arrebata el viento. Mire, hay ejemplos miles de que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Por cositas pequeñas, casi insignificantes, la vida se les vuelve un mundo impresionante. En cosas mínimas hay una desesperación. Podría dar muchos ejemplos, pero recuerdo en este momento, incluso no lo tengo escrito, en los días de la pandemia, don Jorge, una señora estaba desesperada. Eso me lo comentó una familia cristiana, que la señora estaba al punto de enloquecerse, porque en el apartamento donde ella vive tienen 3 piezas. En la pandemia, en el año 2020, ¿cierto, don Jorge? La pandemia. Y era en ese desespero porque esa casa era muy pequeña. Y empezó a desesperarse, y le dijo al esposo: me saque de este apartamento, 3 piezas, sala, comedor, con baño, con internet, etcétera, etcétera. Y el buen esposo le llevaba el desayuno, el almuerzo, la daba para mercar, tenían su carrito, su coche en la urbanización, y estaba desesperado. Dijo: usted me saca de aquí o me voy, porque yo así no vivo más. Y eso me lo contó una familia cristiana, y el esposo le contó a esta familia y dijo que qué hacía. Que la esposa le dijo que lo iba a abandonar si no lo sacaba de esa casa porque estaba muy encerrada y ella quería una casa más grande, y le puso condiciones: tiene que ser una casa así, 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 así. Bueno, yo pregunto, ¿será que una persona que tiene a Cristo, que ha nacido de nuevo, que es un bienaventurado, será que su felicidad depende de eso, de otro salón, de otra casa más grande? Es que así son los malos, porque Dios dice en el texto: son como el tamo que arrebata el viento. Cualquier cosa los puede acabar de destruir. Pero no solamente los acaba y los destruye, sino que viene una vida aburrida, una vida triste, una vida sin esperanza, una vida de desesperación, incluso hasta el punto de decir: la vida me quedó grande. Entonces, si usted es de los que dicen: no, pues yo tampoco soy tan religioso. Bueno, hagamos eso a un lado. Pero ¿cómo está viviendo usted? Que se espera porque vive en una casa de 6 piezas, sala, comedor e internet, pero está desesperada de que está que deja al marido porque no tiene ducha para agüita caliente. Así somos, y ejemplos muchos. Ahora, pero el Salmo 1 no se queda ahí. ¿Qué dice el verso 5? Y póngale cuidado, ¿qué dice el verso 5 del Salmo 1:5? Por tanto, no se levantarán los malos
en el juicio. ¿Qué le parece? Los malos, los que no se deleitan en Dios ni en las cosas de Dios, no se levantan ¿en dónde? Versículo 5, ¿en dónde? En el juicio. Es que está establecido a todos los hombres, lo incluye a usted, me incluye a mí, que el hombre muera una sola vez, eso está establecido, una sola vez. Uno vive una sola vez y muere una sola vez. Las reencarnaciones, las enseñanzas, eso es de religiones orientales. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, porque viven una sola vez, y después de esto, dale cuenta a Dios. El juicio, darle cuenta a Dios, eso está establecido. Dar cuentas a Dios. Y el texto que dice en el verso 5, por tanto no se levantarán los malos, ¿qué? En el juicio. Levantarse en un juicio es cuando dice, bueno, Señor, ¿usted qué dice por lo que le estamos diciendo, acusando, etcétera? Ah, vea, es que yo tal cosa, entonces se defiende. Pero el día del juicio, cuando usted, si entre comillas, fuese a hablar, dice, no se levantará. Usted quedará mudo. Cuando Dios le demande a usted, ¿usted qué hizo con su vida? ¿Usted cómo vivió? Usted se entregó, usted se deleitó en las cosas del mundo, se deleitó en mis cosas. Por eso no se levantarán los malos en el juicio. Ellos no tienen argumentos para defenderse. No se levantarán, o sea, no se defenderán, o sea, no saldrán bien librados. O sea, que el hombre que vive sin deleitarse en Dios y en las cosas de Dios, el día que llegue delante de la presencia de Dios y Dios le demande si se deleitó en Él y en las cosas de Él, la persona que nunca se deleitó en las cosas de Dios, no entregó su vida a Jesús, dice que no podrá defenderse, no tiene argumentos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Una vez que el hombre muera, no podrá salvarse. Si murió sin Cristo, no podrá defenderse. Sus argumentos no tienen ningún valor. Pero además hay algo, hermano. Como estamos hablando del futuro, a futuro, usted cuando llegue delante del juicio de Dios, usted no se podrá sostener. Usted caerá rendido y reconocer que nunca se deleitó en las cosas de Dios ni vivió para Dios. Pero hay algo más, y que está revelado para los malos del 4. ¿Quiénes son los malos del Salmo 1? Los que no sé qué, los que no se deleitan en Dios. Los que no se deleitan en las cosas de Dios, los que viven en consejo de malos, en camino de pecadores y son burlones de las cosas de Dios. ¿Qué más dice el texto? 5b, leo la 5a. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, y b, ni los pecadores en la congregación de los justos. A mí me hace temblar ese texto, de verdad. Dice algo revelador, y es que los pecadores, los que continuamente viven pecando, practicando el pecado, aunque estén en la congregación de los justos, aunque estén en la iglesia, vuelvo a leer, ni los pecadores en la congregación de ¿qué? De los justos. O sea, hay una congregación de justos, o sea, de nacidos de nuevo, de bienaventurados. Pero allí, por las razones que sea, está una persona, y esa persona está dentro de la congregación de los justos, pero es una persona que no se deleita en las cosas de Dios, ni se deleita en Dios. No se deleita en Dios ni en las cosas de Dios. Aunque estén en la congregación, aunque estén en la iglesia, ¿qué dice el texto? Que Dios hará que no se levanten. Vea, 5. Por tanto no se levantarán, entonces va a hablar de 2. No se levantarán en el juicio y no se levantarán en la congregación de los justos. A mí me da
pues una impresión de este texto. Mire, porque es que a veces nosotros decimos, hermano, y es que en una iglesia cristiana pueden haber gente no nacida de nuevo. En una iglesia puede haber gente que no es bienaventurada, pero va y asiste y canta. Sí puede existir, hermano. Pues Jesús lo dijo. Jesús no dijo que cuando la iglesia se reúne, todos los que están dentro de la iglesia en esa reunión de los santos, de los justos, no está diciendo que todos podemos darles el visto bueno ya, pero lo que dice Jesús es que ahí pueden haber personas que no han nacido de nuevo y están dentro de la congregación, pero dice que no sé qué, no se levantarán los malos. No en el juicio, porque ya hablamos del futuro, pero en el presente, ¿no se levantarán qué? En la congregación de los justos. Es decir, si no se deleitan en Dios y en las cosas de Dios, a futuro no se salvan. O más bien, quitemos esa palabra, a futuro no tienen la posibilidad de salvarse, si no están bajo condenación. Y aquí en la tierra no sé qué, no se levantarán. Los malos, ¿en dónde? No se levantarán en la congregación de los santos. Voy a leer lo que Jesús dijo sobre esto. Porque si uno le pregunta a Jesús, si estuviera aquí corpóreamente, pero es claro que está en la palabra. Jesús, ¿puede ocurrir que en la iglesia tuya hayan personas que sean mal, que sean del grupo de los que no se deleitan, de los malos del Salmo 1:4? Y Jesús respondería así. En Mateo 13, solo escúchelo después, anótelo y después lo lee en su casa. Les refirió otra parábola diciendo, Jesús está hablando, el reino de los cielos, gracias hermanos, sí, hay más, Dios le pague. Les refirió, estoy leyendo en Mateo 13:24. ¿Por qué lo voy a leer? Porque la pregunta es, ¿será que en la congregación de los justos hay gente que no se deleita en Dios ni en las cosas de Dios? O sea, los malos del Salmo 1:4, respondemos, sí. Pero dejemos que Jesús nos lo explique. Mateo 13:24. Le refirió otra parábola diciendo, otra historia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Es decir, va a contar una historia para responder a lo que estamos diciendo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entre el trigo y se fue. O sea, el pueblo de Dios. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también ¿qué? La cizaña. Estoy leyendo en Mateo 13:27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Es decir, ¿cómo así es una iglesia? Y ahí hay gente que no se deleita en las cosas de Dios. Esos son los malos del Salmo 1:4. Señor, eso puede ocurrir. Leo el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Es lo que a muchos cristianos les gustaría, que cuando están reunidos en la iglesia y ven a gente que no se deleita en las cosas de Dios, les da ganas como de arrancarlos. Y van donde el pastor y dice que sacamos a persona o qué. Jesús está diciendo, es que este es un texto impresionante. ¿Qué va a responder este texto? Pastor, en una iglesia pueden haber gente que no se deleita en las cosas de Dios, en Dios y en las cosas de Dios. La respuesta es, Jesús está respondiendo. Y vaya usted pidiéndole al Espíritu Santo que lo ilumine. 28. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Paremos un momento aquí. Hermano, es que yo conozco una iglesia cristiana donde hay gente que no se deleita en Dios ni en las cosas de Dios. Sí, y. Entonces eso sí puede pasar. Eso sí puede suceder. Claro.
Leo el versículo de Mateo 13, 29. Él les dijo, cuando ellos dijeron, arranquémoslo para que la iglesia sean solo los puros, los bienaventurados, los nacidos de nuevo, el árbol plantado, cuyas corrientes de agua, sí, que solamente sean ellos, hermano, ¿qué hacemos? Los arrancamos. Entonces él les dijo en el 29 de Mateo 13, gloria a Dios que Jesús, donde sea yo, ya salgo ¿por qué? ¿Por qué sería? ¿Por qué diría? Por divisionista, pues. O por demasiado fastidioso. 29, él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarlas, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué quiere decir esta historia? Qué tan bueno que aquí Jesús mismo lo explica. Entonces yo no voy a explicarlo, Jesús lo explica. Lo explica en Mateo 13, 36. ¿Cuál fue la pregunta que nos hicimos? ¿Acaso puede alguien estar en una congregación de los justos, de los bienaventurados, de los felices bienaventurados, de los nacidos de nuevo, de los el árbol plantado, de los que pasa la corriente de agua? ¿Será que entre ellos habrá alguien que no se deleite en Dios y en las cosas de Dios? La respuesta es, Jesús lo explica en Mateo 13, 36. Explica la historia, la parábola que acabo de leer, de Mateo 13, 24 hasta el versículo 30. Leo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos esta parábola, la de la cizaña y el trigo. Y Jesús lo explicó, escuche. Y respondiendo él, Jesús les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, es Jesús a través del Evangelio. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Ahí están juntos. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán, en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Está la respuesta? Sí. Puede haber en la congregación de los santos, en la reunión de la iglesia, y de la iglesia de Dios, de la iglesia del Señor, de los nacidos de nuevo, de los bienaventurados, de los que son árbol plantado, cuyas corrientes de agua fluyen. Sí, porque Jesús habló de esto en Mateo 13, 24 al 30, y lo explicó en Mateo 13, 36 al 43, que es lo que acabo de leer. Vamos al Salmo 1, versículo 5. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, la pregunta aquí es delicada. Jehová hará, verso 5, que no se levanten los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir eso en el Salmo 1:5b? Hay gente que abandona la iglesia, don Jorge, y uno empieza a echarle las culpas a fulano, a sutano y a perano. Claro, puede ocurrir, obviamente que hay gente que se va de la iglesia porque dentro de la misma iglesia hay personas que
que se pelean entre sí, puede ocurrir, o lo que sea. Pero aquí en el Salmo 1:5b dice que Jehová hará que no sé qué, no se levante. O sea que hay gente que abandona la iglesia local. Y pregunto, a la luz del Salmo 1:5b, ¿se fueron de la iglesia o no pudieron quedarse en la congregación de los santos? ¿Se fueron de la iglesia o no aguantaban continuamente viviendo en pecado, en maldad, no deleitándose en las cosas de Dios y continuamente oyendo el nuevo nacimiento, que hay que vivir bajo las corrientes de las aguas? O sea que ellos no se pudieron quedar porque todo lo que les decía sentían que era contra ellos, entonces se levantaron y se fueron. ¿Se fueron de la iglesia o no se pudieron quedar o no se pudieron levantar porque seguían viviendo en sus pecados? Y hay que guardar silencio. Uno, por los años en el Evangelio, ha visto tristemente personas que se van, y no voy a juzgar en particular a ninguno ni a ninguna, pero a veces uno se pregunta, se fueron de la iglesia porque no les gustó que cada vez que escuchaban la palabra Dios les hablaba que no se estaban deleitando en Él y que no se estaban deleitando en las cosas, sino que simplemente estaban buscando cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios, y que donde fueron a la iglesia que estuvieron, ellos querían escuchar algo que les ayudara a mantenerse en su maldad y no lo consiguieron. Entonces se van y después dicen, a mí no me gustó el evangelio, o no le gustó el evangelio, o no le gustó la vida del evangelio. Bueno, quitemos eso, que guste o no guste, pero el asunto es, el texto dice, no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Lo que voy a decir es peligroso, pero le pido al Espíritu Santo que ustedes me puedan entender. Es cuando alguien se va de la iglesia y le podemos ayudar para que regresen, hagámoslo. Pero cuando las personas deciden irse de la iglesia para mantenerse en sus pecados, debemos de guardar silencio, seguir orando por ellos, pero no hacer culpables a la misma comunidad. Escuche qué nota final del Salmo 1:6. Porque Jehová conoce ¿qué? El camino de ¿qué? De los justos. ¿Qué conoce Jehová? No es que va a conocer, conoce. Él conoce de los justos. Aquí los justos son los bienaventurados. Los justos son los bienaventurados. Los bienaventurados son los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo son el árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué conoce? Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él sabe cuándo usted y cuándo yo y nosotros nos estamos deleitando en Dios y en las cosas de Dios. Él lo sabe, Él lo conoce. Usted puede decir que se deleita en Dios, pero Él sabe si usted y yo nos deleitamos en Él. Él conoce que el bienaventurado, que el nacido de nuevo, Él conoce cuando usted no está andando en consejo de malos, cuando usted no está andando en camino de pecadores, cuando usted no se está sentando en silla de escarnado. Él sabe, pero Él sabe cuando lo que Él dice, su ley, su palabra es su delicia. Él sabe cuando usted medita en ella de día y de noche. Él sabe. Y Él sabe que como hijo usted, como hijos de Él, como bienaventurados, como árbol plantado, como nacidos de Dios, Él hace las cosas en nuestra vida en su tiempo. Él hace que nuestra vida no se destruya por cualquier cosa. Y vamos prosperando, y Él sabe cuándo estamos prosperando por hacer la voluntad de Él. Él lo sabe, Él lo conoce.
Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Gloria a Dios que Él conoce eso. Pero hay otra nota. ¿Conoce qué? ¿La senda de qué? De los malos. Él conoce la vida del versículo 1 al versículo 3. Y Él conoce la vida de los del versículo 4 al 6. Él sabe que los malos, Él sabe que hay gente que no se deleita en Él. Él sabe que hay gente que no se deleita en las cosas de Dios. Hay gente que hasta le aburre las canciones cristianas. Hay gente que se aburre hasta leyendo la Biblia. Hay gente que no se deleita en las oraciones. Él sabe eso, Él lo sabe. ¿Qué más sabe Él? Él sabe que cualquier cosa nos puede sacar, desesperar. Él sabe que cuando estemos delante de la presencia de Dios en el juicio, no nos vamos a levantar. ¿Qué más sabe Él? Él sabe que tarde o temprano, si nos mantenemos en la iglesia, en la congregación de los santos, y no nos arrepentimos, no se levantarán en la congregación de los santos los malos. ¿Y qué más Él sabe? Y es algo muy impresionante. Él sabe que los que andan en la senda de los malos perecerán. Y esa palabra perecer es perder por toda la eternidad sus vidas e ir al infierno. Voy a concluir con una diapositiva. Entonces vamos a hablar cómo Asaf recuperó el deleite, ¿sí? No la salvación. Y cómo nosotros, si hemos perdido el deleite, cómo recuperarlos. ¿Estamos listos? Y vamos a dar respuesta a la pregunta es, si yo soy creyente y estoy perdiendo el deleite, ¿por qué? ¿Y cómo lo recupero? Recuerde, ¿por qué estoy perdiendo qué? El deleite. Escríbalo. ¿Por qué estoy perdiendo el deleite siendo nacido de nuevo? ¿Y cómo lo recupero? Entonces vamos a ver cómo es posible. Ahí tenemos la gráfica como aparece en nuestra diapositiva. Mientras lo va pasando todavía no haga clic, hermano, todavía no. Usamos Santiago 1, 14 y 15, que fue el estudio cuando hablamos acerca de la vida de Asaf. Dice Santiago 1, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Lo primero es que como nosotros tenemos naturaleza pecaminosa, nosotros somos atraídos por el pecado. Quiere decir, viene que la tentación, y eso le viene a todos los seres humanos. Incluso la Biblia registra que Jesús fue tentado. Así que si alguien está orando, ay Señor, que no venga la tentación, que no haya tentación. No. Ore para no caer en la tentación, pero usted no puede evitar la tentación. Y hablábamos de que usted va a un lugar y a alguien se le cae la billetera. Eso es asunto que no tiene que ver nada con usted, sino que usted ve eso y empieza como, ay, me voy a quedar con la billetera, etcétera. Sigue Santiago 1:15, uno es seducido, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esa es la lucha del que es creyente, del nacido de nuevo, del bienaventurado, del que es árbol plantado junto a corrientes de agua. No, me quedo con esa billetera, se la entrego, le digo, no, o sí, no, Dios no se exalta, esto me quita la paz, esto me quita mi deleite, esto no glorifica al Señor, esto no glorifica, y es una lucha, y finalmente usted se queda en esa lucha y eso no es pecado. Pero puede ocurrir, clip, y aquí tenemos en la gráfica, hasta ahí, todavía no mueva más, déjalo ahí. Cuando ya yo estoy siendo seducido, si yo tomo la decisión, Salmo 100, Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, el deseo después de que ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando yo ya digo, lo voy a hacer, voy a esperar que el Señor se vaya y me voy a quedar con la billetera. Entonces ya planeo, no me he robado la billetera, no la he cogido, pero ya deseé en mi corazón hacer el pecado. Entonces da a luz el pecado. No he ejecutado el pecado, pero lo voy a hacer. Clip, solo falta que
el tiempo y la ocasión, es decir, el casi o por poco, solo que ya en mi corazón está hacerlo. No lo he hecho porque falta el momento y la ocasión para cuadrar todo, para que nadie se dé cuenta. Clip. Entonces ya hay luz al pecado, o sea, ya hay un pecado en mi corazón, sin haberlo ejecutado, ya mi corazón me está engañando, ya cometí el pecado porque di a luz el pecado, voy a hacerlo. Clip. Entonces yo confieso mi pecado, tomo la decisión de no me voy a llevar la billetera, Señor, te estoy ofendiendo, y Él me perdona. Clip. Cuando Él me perdona, entonces yo ya quedo limpio de la maldad, de ese color amarillo que apareció antes. Clip. Entonces ya tengo un corazón ¿qué? Clip. ¿Un corazón qué? Un corazón limpio. Hasta ahí. Vamos a detenernos un poco ahí y luego en 2 minutos, Edwin, vamos a ver el otro. Explicando esto, ¿qué nos dimos cuenta? Que Asaf, porque él deseó el mundo, pero él tuvo una lucha y se mantuvo en la lucha, pero él llegó un momento en que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Ese fue el caso de Asaf. Asaf dio a luz el pecado en su corazón, pero no lo ejecutó. Lo bueno es que según el Salmo 73, versículo 15, 16, 17, él se arrepintió y quedó con un corazón ¿qué? Limpio. Entonces la pregunta es, si yo soy nacido de nuevo, soy un bienaventurado, soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, y yo llego en un momento dado en mi vida a desear hacer el pecado, planear el pecado, la pregunta es, ¿qué puedo hacer? A partir de ese momento, Dios empieza a tratar su corazón y usted va perdiendo el deleite de su corazón. O sea, cuando hay pecado en nuestro corazón sin ejecutarlo, empezamos a perder el deleite. ¿Cómo recuperamos el deleite? Cuando nosotros nos arrepentimos. Y ahí viene la otra diapositiva, y es 1 Juan 1:9. Y esta diapositiva nos va a mostrar es que si yo no he ejecutado el pecado, pero en mi corazón está el hacer el pecado, y cuando yo planeo hacer el pecado, Dios empieza a obrar en mi vida y yo voy perdiendo el deleite, pero yo puedo recuperar el deleite si me arrepiento antes de ejecutar el pecado. Y 1 Juan 9 dice, ahí tenemos la diapositiva, clip. ¿Qué hacemos? Confesamos nuestro pecado. O sea, no he ejecutado el pecado, no me he robado la billetera, pero me arrepiento y no cojo la billetera. Entonces, si confesamos nuestro pecado, ¿qué ocurre? Clip. Él es fiel y justo. En el momento que en mi corazón yo he dado luz al pecado, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Clip. Para perdonar nuestro pecado, el que dimos a luz en nuestro corazón, y clip, o sea, lo otro, y es una conjunción, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos. O sea que nos limpia, clip, nos limpia ¿qué? De toda maldad, o sea, nuestro corazón llega a quedar ¿qué? Limpio otra vez. Clip. Limpios de corazón. Porque el texto de 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es un corazón limpio. O sea que cuando yo doy a luz el pecado y lo confieso antes de ejecutarlo y estoy perdiendo el deleite lo recupero si confieso mi pecado, y Él es fiel y justo para perdonar mi pecado y me limpia de maldad, y otra vez tengo el corazón que limpio y recupero por gracia, recupero el deleite de las cosas de nuestro Dios. Es
posible entonces mantener el deleite? Sí. Entonces, cuando estoy perdiendo el deleite, yo examino mi corazón y tengo que reconocer que estoy perdiendo el deleite mi deleite con Dios y las cosas de Dios, porque en mi corazón he dado luz al pecado y lo confieso. Y luego el Señor limpia mi corazón y soy limpio de corazón, y a partir de ese momento es el Espíritu Santo el que se encarga en que venga sobre su vida otra vez que el deleite, porque el deleite usted no lo logra por sus esfuerzos, sino que cuando usted confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y con el corazón limpio usted continúa ¿qué? Deleitándose en los caminos del Señor, deleitándose en el Señor. Al Señor sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Bendiciones siempre.